Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento estén viendo la sesión. Eh, ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Guillermo Arroyo Hernández, soy profesor de la licenciatura en gastronomía. Imparto la materia de cocina internacional en el grupo 6LG11 dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. El día de hoy tendremos la sesión digital debido a la contingencia por el COVID-19. Estamos trabajando a distancia y me da gusto poder volver a estar en contacto con ustedes, chicos del 6LG11. Espero se encuentren de maravilla, espero que se estén cuidando mucho, espero que no estén saliendo y que estén cuidando de su familia de la mejor manera posible. El día de hoy es una sesión interesante porque, bueno, hablaremos acerca de un sinfín de situaciones importantes relacionadas a la cocina internacional, específicamente hablando de Italia. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase anterior dentro de este pequeño feedback, dentro de esta retroalimentación que debemos tener. Pues es importante recordar que en sesiones pasadas estuvimos hablando acerca de cómo Europa es punta de lanza en la gastronomía contemporánea, cómo se vuelve pilar de lo que hoy representa el esquema gastronómico, en hábitos, en costumbres, en tradiciones, en cánones educativos, en cánones profesionales, se vuelve muy importante esta región del mundo. Obviamente el país que da inicio a esto pues es Francia, ¿no? En Francia influye de manera importante en naciones europeas y bueno, se forja como el eje de la nueva cocina, de la nouvelle cuisine, que hablamos de ella en sesiones anteriores y que fundamentan, lo como comentábamos hace unos instantes, esta parte, ¿no? Y también algo importante mencionar que habíamos platicado acerca del nacimiento de los nuevos paradigmas gastronómicos en todos los sentidos. Ya lo mencionamos, el educativo, el administrativo, el laboral, el de producción, inclusive la tecnología viene a revolucionar muchos de estos formas de trabajo. Entonces, pues se vuelve importante esta parte, ¿no? Con base en ello, pues hablamos un poquito, ¿no? Ya vamos entrando a lo que es el contexto histórico de lo que representa Italia, ¿no? Hay que comprender que Italia, por acá, ¿no? Por acá está el mapa, ¿no? Esta parte de el Imperio Romano es muy importante para ellos, ¿no? El Imperio Romano se vuelve fundamental como base de muchas tradiciones, costumbres y paradigmas de los romanos, de los italianos, que era el Imperio Romano, ¿no? Fue lo importante. Recuerden la existencia de los banquetes, vamos a hablar de ellos, ¿no? Los banquetes romanos, las tradiciones, cómo eran, qué ocurría. Entonces, esa parte es fundamental. Otro elemento importante, el otium romano o el ocio romano. También ahorita más adelante lo abordaremos, pero era un elemento fundamental para estos festines que se hacían constantemente. Una fascinación, la verdad es que el ciudadano romano tenía esta fascinación por la comida, los frutos, el vino, la convivencia, el ser político, el convivir con personajes siempre era importante para ellos, ¿no? Y obviamente eso le lleva a que genere un gran dominio en una vasta región, tanto de África, de Asia, Europa, ¿no? Como lo podemos ver acá en el mapa, muy importante el dominio del imperio en su momento. Entonces, bajo ese criterio, pues era una gran cantidad de personas que tenían que alimentarse. Y uno de los cereales más importantes, lo vimos también en las sesiones anteriores, pues era el trigo, ¿no? El trigo fue fundamental para poder desarrollar el pan y en la cocina cotidiana era muy utilizado. El vino también, algo importante a mencionar, era este elemento en los banquetes, en la comida cotidiana, en ciertas élites existían tipos de vino, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante, el beberlo especiado, el beberlo caliente, el beberlo con miel, en fin, el aguarlo, ¿no? También era otra parte importante. Entonces, son algunos de los elementos que vamos a comenzar a abordar. Vamos a comenzar, ¿no? De manera directa con este sentido en Roma. La ubicación geográfica es amplia, ¿no? Podemos ver de este lado, aquí donde lo marca el cursor, España, ¿no? Perdón, España, tengo Portugal,
tengo Francia, ¿no? Los galos, tengo parte de lo que hoy es Inglaterra, tengo todo lo que es Italia, tengo parte la zona teutona, ¿no? Europa Central, Europa eh, eh, Occidental, Medio Oriente, ¿no? La antigua Mesopotamia y una gran cantidad de países o zonas egipcias en ese momento, ¿no? Llegan a dominar bastante en este sentido. Es importante comprender que al dominar, pues hubo un gran intercambio de productos, de servicios, bueno, no servicios, de insumos, de productos, de frutas, de vegetales, de animales, de tradiciones y costumbres que llegaron a enriquecer al Imperio Romano, ¿no? Recuerden que dentro de esta situación histórica, pues Roma se dice que por ahí nace, ¿no? De la loba capitolina, ¿no? Que engendra a dos niños, Rómulo y Remo, y que a partir de ahí surge esto. Entonces, dentro de este contexto, pues hay varias etapas, ¿no? De hecho, por ahí hay una en Coyoacán, si han ido, pues está por ahí la fuente, ¿no? De la loba capitolina. En estas etapas es importante comprender que son etapas fundamentales, ¿no? La monarquía. Había un rey, obviamente, su nombre lo dice, hablamos de un sistema económico político relacionado a la monarquía, ¿no? Habla de un rey, que había un senado, era un consejo de ancianos, un consejo de personas sabias. Entonces estaba el senatus o el senado y tenía la elección del rey, ¿no? Posterior a esto pasa a aparecer la república, que es importante comprender y recordar que los romanos nos dan esta forma de gobierno que actualmente tenemos acerca de la república, ¿no? Comienzan a cimentar las bases y pues lo establecían los cónsules, ¿no? Donde las decisiones tomadas eran por ellos, es decir, había personajes en ciertas zonas. Recuerden que el imperio era amplio, entonces, pues quien se encontraba aquí en Roma, no podía tomar decisiones en Babilonia o en Leptis Magna o en Gades, es decir, no podía tener esta situación, ¿no? Sí, el cónsul podía tomar esta decisión, ¿no? Tenían este poder. Y el imperio, ¿no? Cuando se corona Octavio Augusto, que es la última de las etapas, ¿no? Y es lo que comentábamos previo al mito de los romanos, ¿no? Eh, eh, es importante creer es importante mencionar que el romano tenía una situación de darle explicación a las cosas o a muchas de las cosas a través de los mitos, entonces era muy parte de su paradigma social, ¿no? Eh, Principales dioses romanos. Obviamente todos hemos escuchado hablar de algunos de ellos, ¿no? Hay una tabla de este lado, aquí tengo nombre del dios romano y nombre del dios griego, perdón, que en su momento pues eran lo mismo, cumplían la misma función, ¿no? Hemos escuchado hablar de Júpiter, de Marte, de Venus, de Mercurio, de Minerva, ¿no? Entonces son estos dioses, tenían una situación de misticismo muy importante que ellos manejaban en este sentido, ¿ok? Y fíjense, hay uno importante que llama mucho la atención para nosotros los gastrónomos, que es el dios Baco, ¿no? Que era el dios del vino y de la danza, inspirador del delirio y del éxtasis, que va muy de la mano con lo que son los festines. Vamos para allá, ¿no? Pero fíjense, había un dios específico para el vino y de la danza. Eh, Hay que comprender que el ciudadano romano tenía la, la- la- la concepción del tiempo libre, es decir, del ocio. Y el ocio, por ahí decimos, hay un refrán desde la concepción de los griegos, que es la madre de todos los vicios, ¿no? Porque pues si tienes tiempo libre comienzas a pensar mal y a generar actividades ociosas. El ocio romano viene contemplado desde esta perspectiva. Hemos visto diferentes documentales, hemos leído grandes autores o hemos leído o visto videos o películas donde se narran las actividades del ocio romano, lo que representaba para ellos el ocio romano. Entonces, era esta parte del espectáculo, del show, del exceso, de la muerte inclusive, ¿no? Tenemos el ejemplo del Coliseo romano, que era
muy utilizado. Está por ahí la película de Gladiador, está ahí la serie de Espartaco, ¿no? Son ejemplos muy claros de los griegos en este sentido, de los romanos, perdón, en este sentido, y la diversión que ellos tenían, ¿no? Las fiestas, los banquetes, la danza, la música, la comida, este tipo de cosas eran muy importantes, ¿no? Y justo lo que hablábamos, tenían una cultura del exceso, y esta cultura del exceso permeaba en muchos de los ámbitos de su vida cotidiana. Entonces, pues era complicado, ¿no? Era complicado para ellos poder sacarlo de su día a día porque formaba parte de su estructura social, ¿no? Y era importante, ellos comprendían que el placer era visto como un medio de control, ¿sale? Era un medio de control donde mencionaba que el otium negocium era el tiempo libre para hacer lo que se quería durante la pausa en la guerra, porque regularmente en algunas ocasiones, en algunas guerras, se narraba que había momentos donde las guerras eran tan largas o tan complicadas que los bandos pactaban algunos días de otium negotium, ¿no? De ocio negociado, porque podían descansar, podían calmar un poquito el hambre, la sed, relajarse y olvidarse por un momento de todo lo que representaba la guerra. Entonces, pues era esa pequeña pausa. Y el otium, que era este tiempo sin hacer nada, donde prácticamente estaban recostados, ¿no? Recostados, sin hacer nada. No quiero hacer referencia a alguno de ustedes, muchachos, espero que no sea el caso, ¿verdad? Y tenían un sinónimo, ellos comprendían el ocio como placer, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿a qué lleva todo esto? ¿No? ¿Por qué hablar de esto en este sentido? ¿Por qué? Porque el ocio y el placer no eran exclusivos de los seres humanos, sino de los propios dioses. Hablamos hace unos instantes acerca de estos dioses y cómo los romanos mitificaban todos estos aspectos en muchos sentidos. Entonces, también los dioses buscaban y querían placer y también querían tiempo de ocio, ¿no? Y aparece por ahí el dios Momo. Era un dios de la locura que divertía a los demás dioses. Fíjense en este sentido, vean la imagen que está del lado derecho de su pantalla y es la semejanza a los bufones, ¿no? De la Edad Media. El dios Momo tenía esa virtud de querer hacer reír, de querer divertir a los demás dioses, ¿no? Era parte de esto. Entonces, en ese sentido, este tipo de aspectos culturales sí influyen en la gastronomía. Les repito, ustedes dirán, ¿por qué estamos escuchando todo esto? ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene un sentido importante porque recuerden que en este aspecto la gastronomía no solo son procesos físico-químicos, sino hay aspectos intrínsecos de la misma, ¿no? Y hay aspectos culturales, sociales, perdón, culturales, políticos, económicos que influyen en este sentido. Por esa razón, comienza a aparecer este tipo de situaciones, ¿no? Donde había alimentación en el campo, ¿no? Está el pulse, que es la mezcla de cereal triturado, agua y algunas frutillas. Era esta parte donde era una comida, les repito, lo importante era el cereal, era el trigo, que daba gran cantidad de calorías. ¿Ok? En la ciudad era diferente, aparecía lo que era la polenta, ¿no? Esta situación de un grano que permite hidratarse, ¿no? Que se incluía carne, aceite de olivo, finas hierbas, especias y un asado, que este asado se dignificaba con salsas como el garum, que el garum es un conjunto de especias, ¿no? Es un conjunto, es una molienda que se hace con diferentes especias y aceites. Y fíjense, como me habían mencionado, ¿no? El trigo era el alimento principal porque, bueno, era lo que daba pie a la producción de harina y obviamente por consecuencia el pan. Y el vino, el acompañante eterno de este aspecto que es el pan, pues es el vino, que es fundamental para los romanos. Y como hemos mencionado, se bebía con especias, caliente o aguado. Porque recuerden que en ese punto, pues todavía no se tenía un proceso de eh, de cuidado para el vino, no había un proceso de conservación para el vino, aún no se tenía, entonces el vino pues comenzaba, ustedes lo saben bien, comienza una vez que entra en contacto con el oxígeno, pues comienza a oxidarse y a vinagrarse, entonces comienza a generar este proceso y obviamente al tener un sabor
desagradable en boca, comenzaban a especiarlo, comenzaban a incorporarle un sinfín de elementos que por ahí escondían el sabor avinagrado del vino, ¿no? O lo calentaban, o le colocaban agua para rebajarlo y poderle dar más vino a mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces fue importante comprender esta parte, ¿no? Y dentro de los muchos elementos que ellos llegaron a consumir, pues el griego tenía, perdón, el romano tenía algunas de las siguientes, ¿no? El uso de la aceituna, el olivo, están en la zona, lo vamos a ver más adelante, la zona del olivo, ¿no? En la cuenca del Mediterráneo, que es importantísima para la producción de la aceituna, la carne de buey, de cordero, la pimienta, todo este tipo de situaciones que llegan a enriquecer a Roma por dominio del mismo imperio romano. ¿Ok? Y fíjense, era importante comprender que el romano también tenía tiempos dentro de su alimentación. En la mañana, lo que nosotros conocemos como el desayuno, ellos lo llamaban el lientaculum, que regularmente era un pan frito en ajo, ¿no? O pan bañado en aceite de ajo y un vino, y un vino ligero, ¿no? Era lo que regularmente se generaba. Y para los niños, igual por la mañana, queso, pan, alguna fruta, el huevo. Recuerden que por ahí el huevo llega desde Asia, ¿no? Llega también por ahí a Europa, desde Asia, y se vuelve fundamental para la dieta del europeo. Entonces se empieza a generar este proceso. Al mediodía, lo que nosotros conocemos como el almuerzo, ¿no? Para nosotros el almuerzo, el prandium, que eran alimentos recalentados, cosas que había, ¿no? Que se ayudaban a no tener un ayuno tan largo, ¿no? Un espacio entre una comida y otra no tan larga. Ya por la tarde es lo que aparece en este sentido como la merenda, que era un tentempié que podría ayudar a disminuir el hambre. No siempre era una comida vasta, sino algunas semillas, algún grano que pudiera calmar el apetito. Y por la noche era la cena, ¿no? La cena o la cena, eh, que ahora sí había complejidad, había abundancia, había carnes, había proteínas, había vegetales, había frutas. Es decir, aquí era importante comprender que hay una similitud entre los romanos y los mexicanos, ¿no? Porque nosotros también desayunamos, nosotros almorzamos, comemos, merendamos y cenamos. Entonces, eran hábitos similares en este sentido a lo que nosotros como mexicanos hacemos dentro de nuestra dieta, lo cual pues no siempre es tan saludable si no lo hacemos de la mejor manera. No es, recuerden, en su clase de nutrición lo van a revisar, no es malo comer 5 o 6 veces al día. Lo malo es que de esas 5 o 6 veces al día, 4 sea grasas, sean harinas refinadas, sean grasas saturadas, exceso de proteínas, pocos vegetales. Entonces, eso es importante de analizar, ¿no? Y dentro de las cenas, pues había privadas y públicas, ¿no? La privada, pues es esta que se daba en este sentido como la cena que permitía estar en familia con pocas personas, y la pública, que eran estos banquetes que se ofrecían, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y había tiempos, también algo importante, el romano tenía muchos protocolos en la mesa, muchos protocolos en el sentido tanto de elaboración como de servicio, o protocolos de tiempos al generarse el evento, ¿no? Entonces aparecía el gustatio, que era como el primer tiempo, ¿no? Que hablaba de este tipo de pequeños bocadillos como ostras, croquetas de carne, que permitían pues abrir el apetito, era como el primero, ¿no? Y de ahí estaba la primera mesa, ¿no? La prima mecha, que hablaba de ahora sí, carne, jamones, jabalí, venía la proteína, ¿no? Venía la parte fuerte. Aquí pues era el aperitivo, era como el primer elemento para abrir las ganas de comenzar a comer, y posterior pues aparecía la parte del plato fuerte, ¿no? Había proteínas. En la prima mecha o la primera mesa se caracterizaba por el alto contenido de proteínas, ¿no? Y aparecía la seconda mesa o la seconda mesa, que es esta mesa donde había alimentos dulces, había frutas,
¿no? Se tenía esta parte donde ya se había ingerido la parte proteínica y se buscaba tener un buen sabor al final de la reunión. Entonces, pues era la parte dulce. Ahora, es importante comprender que ellos tenían una habitación específica, ahorita más adelante lo revisamos, pero tenían una habitación específica para cada tiempo, no estaba todo junto, entonces eso también es importante. Y dentro de lo que se generaba para esto, pues son las copas, la platela, el cantinus, el cocheclare. Fíjense que aquí es la platela, pues es el plato, ¿no? El cantinus es el cántaro, ¿ok? La vasija o el vaso para tomar el vino y la cochare es la cuchara como la conocemos, ¿no? Ahora, dentro de esto, pues hablamos de los festines romanos, ¿no? Era la comida estrella, porque era la cena, porque era en la noche, porque era, les repito, el momento importante del día, ¿no? Eh, Estos banquetes, como lo podemos ver en la imagen de este lado, fíjense, vean cómo por ahí, perdón, vean cómo por ahí están acostados, ¿no? La parte de ahí, y alrededor de ellos la mesa. Aquí tenemos eh, a los sirvientes que están dando más vino a los asistentes, tengo a la bailarina, tengo a los músicos, en fin, eran cosas muy interesantes en este sentido, ¿no? Eh, Era importante comprender que, bueno, había exotismo puro. ¿Por qué? Porque Roma, el ciudadano romano, estamos hablando específicamente de los ciudadanos romanos y específicamente en Roma, ¿ok? Eh, como era la capital del imperio, pues mucha gente conocía muchas cosas. Entonces se hablaba del exotismo en este sentido, de querer impresionar, ¿no? De no ver lo mismo de siempre. Eso también era importante, de no querer ver lo mismo de siempre, de no aburrirse porque pues era complicado, es que es lo mismo y es que siempre veo. Entonces pues la gente tenía esa virtud, ¿no? Había higos africanos, había tetillas de cerda, lenguas de flamenco, entonces, imagínense, ¿no? Es algo que a lo mejor no es como tan común, pero pues esa era la intención, brindar algo diferente a los asistentes, algo distinto. ¿Cómo se componían? Fíjense que se manejaban 7 platos, ¿no? Se comenzaba por entremés, el gustatio, lo que mencionábamos al inicio, por el gustatio. Posterior había 3 entradas y 2 asados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que había 3 opciones de un poco más pequeñas y 2 partes de proteína, ¿no? Entonces era importante comprender eso. Ahora, los postres, que era la segunda mesa o la seconda mesa, eh, había que trasladarlos. Es justo lo que les decía, ¿no? El, no estaban todos en la misma zona. Aquí en la imagen podemos ver que aquí tenemos la habitación donde están a lo mejor en la primera mesa, ¿no? Donde están las proteínas, donde están los aperitivos, y de ahí había que pasar a otro cuarto, otra habitación donde estaba el postre, ¿no? Entonces era importante eso. Y finalmente, pasando de ese postre, se invitaba a trasladarse el comiciato. ¿Qué es el comisatio? El comisatio era la ingesta de vino, tal cual, no era la parte de embriagarse. Entonces, pues había un protocolo, comenzaban con el entremés, después las entradas y asados, íbamos a la segunda mesa y después al comisatio. Y pues era importante comprender que ese era el orden al inicio, pero pues ellos podían ir de uno a otro. Es decir, una vez que habías cubierto este primer paso, ¿no? De pasar por el gustatio y después los asados y después la segunda mesa y el vino, tú podías regresar a cualquiera de ellos. Eso era importante, ¿no? O sea, ya, lo principal era cubrir con el primero y después podías turnarte entre las diferentes habitaciones para volver a comer, volver a probar, volver a beber algo que te había gustado de los cuartos anteriores. Ya no había protocolo en ese punto, ¿sale? Y algo importante a mencionar, pues es que eran amenizados con música. Había arpas, había flautas, había un sinfín de instrumentos, no solo romanos, sino de diferentes partes del mundo, que amenizaban la música, con música estos espacios. Había también exhibiciones con bailarinas, eso era muy importante. Parte de la idea de esto pues era eh,
el darle espectáculo, el darle show, ¿no? Y obviamente pues eso se daba a través de esto. Había adivinanzas, había algunas charadas que se generaban en ese momento, previo al postre, porque les repito, era una parte lúdica, era diversión, entonces pues eran juegos que se tenían. Eh, no existía una restricción como tal de forzosa, a pesar de que había las herramientas como el plato, como la cuchara, no había, podías acercarte, tomarlo con la mano e ingerirlo, no había una restricción como tal, ¿no? Y obviamente pues, se podía comer con la punta de los dedos. Y eructar era un gesto de cortesía, eso también era importante de mencionar. Y fíjense, recuerden que por ahí es importante hablar de algo que los romanos tenían mucho, que era el vomitorio, ¿no? Que era esta habitación especial donde había unas plumas de pavo real, ¿no? De aves, que se introducían por la boca hasta la garganta con la intención de estimular el esófago y regurgitar, de vomitar lo que habías comido, con la intención de pues volver a comer más. Entonces era cultura del exceso. Vean ahora la conexión que hay con el ocio, con el exceso, con la diversión en la parte gastronómica, ¿no? Imagínense, eran tan interesantes, si podemos decirlo, y coloco entre comillas la palabra interesante, sus tradiciones que vomitaban para seguir comiendo porque era un placer comer, ¿no? Y algo importante que siempre ocurría pues era la situación de las orgías. Bueno, no siempre, pero era recurrente. Las orgías y el placer en estos banquetes, ¿no? Iba de la mano la comida, el sexo y la comida, el vino y el sexo iba de la mano para los romanos en los banquetes, en este tipo de exhibiciones, ¿no? Eh, Fíjense ahí, ¿no? Tenemos el mapa, como lo marcaba yo en unas diapositivas anteriores, donde se genera el dominio, ¿no? Se genera el dominio importante de lo que es el imperio, ¿no? Todo lo que está en color naranja y en un color por ahí, melón, es lo que representa el Imperio Romano. Entonces, sí tenían una gran cantidad de dominio, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación social, pues estaba el ciudadano romano, ¿no? El ciudadano romano, dentro de sus hábitos alimenticios, pues podía consumir leche, ¿no? De cabra o de oveja y aceitunas. Recuerden que había esclavos, ¿no? Entonces, y estaban los no romanos, quienes no nacidos en Roma y obviamente no tenían padres romanos, entonces pues eran como ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera y esclavos, entonces ellos no tenían derecho a esto, pero el ciudadano romano sí. ¿Okay? La carne que se comía en su mayoría pues era de cerdo, ¿no? Con el tiempo se le fueron sumando buey, cordero, el ciervo, el gamo, la gacela, todos estos animales de gran tamaño que permitían que la carne se consumiera un poquito más. Y fíjense, 3.000 calorías era el promedio de la dieta del romano durante la República, ¿no? Y de las cuales alrededor de 2.000 pues procedían del trigo. Esto quiere decir que pues era un cereal muy importante para los romanos, ¿no? Y pues también algo importante, ¿no? La gente de un gran poder adquisitivo pues estaba aficionada al consumo de la carne con especias, ¿no? Vean ahí por ahí pimienta, miel, coriandro, salvia, ¿no? Que le daban un sabor distinto, es decir, comenzaron en este punto pues a generar ciertas tradiciones culinarias al sazonar la carne, ¿no? Y fíjense, ya lo habíamos comentado un poquito atrás, teníamos lo que era el lientaculum, el prandium, la merenda y la cena, 4 comidas bien marcadas, ¿no? Y yendo un poquito más a fondo, pues la cena diaria era base de lechugas, huevos duros, puerros, gachas, judías con tocino, este tipo de cosas, ¿no? Eran cenas relativamente ligeras, siempre y cuando fueran privadas, porque recuerden que las públicas, las fiestas, los banquetes, pues eran ahí grandes despilfarros de comida, ¿no? Y la cena sofisticada, que es lo que les decía, ¿no? Que estaba el gustus o el aperitivo, ¿no? La prima mecha, que era el cabrito, pollo, y la seconda, que era, o que son los postres, ¿no? Entonces estaban ahí los 3 tiempos marcados. Y fíjense, vean ahí cómo lo que les comentaba, ¿no? Era importante para ellos comer acostado. Eso era fundamental. Vean la imagen, lo vimos también en imágenes anteriores. Era importante porque es placer, ¿no? ¿A quién de nosotros
en algún momento en nuestras vidas no lo hemos hecho, decir, ay, ¿sabes qué? Voy a poner una película, traigo mis palomitas, tengo mi litro de Coca-Cola y me voy a acostar en mi cuarto y no voy a hacer nada. Y es maravilloso comer acostado. No siempre se puede hacer. Digo, tampoco te vas a comer unas enchiladas potosinas acostado, pero los platos que ellos generaban pues estaban diseñados para esto, ¿no? Para tener este consumo acostados. Y entramos de manera más específica, ¿no? Lo que va haciéndose ya la zona de Italia, ¿no? Tengo lo que es el mapa actual, de donde rescatamos pues diferentes regiones, ¿no? Diferentes departamentos o provincias, ¿no? Como lo conocen los europeos y en México lo conocemos como estados, diferentes regiones de la misma. Pasó de ser un imperio muy grande, pues a solo encontrarse con esta extensión, ¿no? Limita al norte con países teutones como Austria, como Suiza, al occidente, perdón, al oriente con al occidente con Francia, al oriente con Eslovenia, con el mar Adriático, ¿no? En el sur, pues obviamente el mar Mediterráneo es muy importante, ¿sale? Y de ahí la zona de su conexión fuerte con África, ¿no? Por la cercanía del mar Mediterráneo. Diferentes regiones, ¿no? La zona de la Toscana, esta región del, del, del centro norte, ¿no? La región de Lombardía, Piedmont, Veneto, donde se encuentra Venecia, por ejemplo, de este lado está Venecia, ¿sale? Tenemos la zona de Apulia, tenemos la isla de Sicilia, entonces es importante comprender pues esa parte, ¿no? Que a pesar de que es un país pequeño, relativamente, pues su extensión territorial es muy compleja porque en el norte tengo grandes montañas y en el sur pues tengo una zona de playas maravillosa en muchos sentidos, ¿no? Y desafortunadamente es un país que está pasando por grandes complejidades. No soy médico, no podría yo explicar, pero pues el promedio de edad en Italia pues es muy elevado, ¿no? Hay gente ya muy adulta. Entonces, pues por ahí podría estar generando, ¿no? Entramos directo con lo que es la región alpina, la región norte, que pues los Alpes suizos, los famosísimos Alpes suizos, pues chocan en esta zona, ¿no? Chocan entre Austria, entre Suiza y Lombardía y Piedmont, ¿no? Valle de Acosta. Entonces, pues es una zona muy interesante, es una zona donde las características es que es una región muy montañosa y tiene grandes influencias austriacas. Prueba de ello, pues es el Spätzle, que es una pasta de origen alemán, que no es, que a pesar de que sí se consume en Suiza, en Alemania, en Austria, también en Italia ocurre, ¿no? Y fíjense, es interesante cómo ver cómo en algunas zonas montañosas se habla alemán, ¿no? Se habla alemán priorizándolo sobre el italiano, ¿no? Hay algunos guisos como el goulash, ¿no? Que son húngaros, les repito que tienen toda esta influencia teutona, ¿no? El goulash es por ahí como parecido a lo que es un caldo de res, ¿no? Más o menos, por ahí un estofado, es un estofado de res muy interesante. Dicen ellos que pica, pero la verdad es que probé varios y no picaron, no estamos acostumbrados nosotros a un nivel de picor mayor, pero sí por ahí tiene un estofado de carne de res con vegetales, muy interesante, muy interesante. Se comen muchos risotos, ¿no? Uno de los platos característicos de la cocina italiana es el risotto, este arroz de grano completamente distinto al asiático o al latino, que tiene capacidad de gran absorción de hidratación, su hidroscopía es muy alta, es muy elevada y aparte la fortaleza que tiene para mantenerla y evitar triturarse, romperse o batirse, pues es mayor, ¿no? Y es un arroz muy distinto a lo que estamos acostumbrados, polentas, ¿no? El uso de los hongos es también muy importante porque es una zona montañosa, es una zona boscosa. Recuerden que este tipo de hongos surgen o hay en su mayoría por las zonas boscosas con gran cantidad de madera y humedad, ¿no? El uso de la mantequilla y muchísimo queso, aparece lo que es el osobuco,
¿no? Un plato icónico, ¿no? Con el risotto, ¿no? De azafrán y los osobuco, que literal la traducción de osobuco al español es hueso hueco y hace referencia al hueso, lo que aquí conocemos como el tuétano, ¿no? Esa parte del la gran cantidad de carne que hay alrededor de un hueso. Y el panettone, pues que es un pan muy tradicional, tiene una influencia muy alemana. Este tipo de panes son panes altos, panes densos, panes de molde, que tiene esta virtud, ¿no? Entonces, esto es la zona norte. Vamos a saltarnos un poquito a la dieta mediterránea porque les voy a dejar tareas relacionadas a la zona centro y a la zona sur. Por esa razón no la estamos viendo, porque esa va a ser parte de la tarea, ¿sale? Entonces, dentro de este sentido, Italia cuenta con algo que es importante hablar, que es acerca de la dieta mediterránea, ¿no? Esta dieta mediterránea tiene por virtud comprender las maneras en las cuales estamos realizando una ingesta de alimentos. Fíjense que la dieta mediterránea, ahorita vamos a ver por qué se le llama dieta mediterránea, eh, se le denomina como patrimonio cultural inmaterial. Así como la cocina mexicana es patrimonio cultural inmaterial, la dieta o la cocina mediterránea también lo es, ¿no? Por la maravillosa aportación que tiene hacia el mundo, ¿no? El 10 de mayo, ¿no? Del 2011, pues se determina como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y fíjense, es lo que mencionaba hace unos instantes acerca de la cuenca del Mediterráneo, o también conocida como zona de los olivos. La cuenca del Mediterráneo es en esta zona que se ve aquí, donde está el cursor. Espero que sí se esté viendo el cursor. Pero en Italia, en la parte superior, justo su conexión con Suiza, hablamos de los Alpes. Toda esta zona es gran cantidad de montañas. Toda la zona de colindancia entre lo amarillo y lo color melón, hay montañas. Y hacia abajo comienza el mar. Entonces hay una cuenca, ¿sale? Déjenme verificar aquí en internet, aquí, para que podamos ver lo que representa una cuenca. Cuenca. Vamos a poner aquí una imagen. A ver si podemos por ahí ver lo que representa una cuenca. Vamos a ponerle cuenca, no. Cuenca Mediterráneo. Mediterránea, aquí está. Y no encuentro la imagen que busco. Vamos a ver si por aquí nos aparece. Miren, yo creo que esta nos puede ayudar, donde nos habla de lo que representa una cuenca. Hay un sistema montañoso, eso es bien importante. ¿Qué quiere decir esto? El sistema montañoso es toda esta zona, toda esta área. La cuenca es cuando empieza a descender, cuando empezamos a bajar, toda esta zona, ¿sale? Es una zona baja, entonces las condiciones climáticas, atmosféricas, son distintas de esta zona a la zona alta. Por eso en la zona norte de Italia hay este tipo de cosas, hongos, materias grasas, nieves, porque es una zona alta, a diferencia de la zona inferior, que es una zona baja y que es una zona donde hay mayor cantidad de humedad, mayor cantidad de temperatura, ¿no? Y el mar Mediterráneo, el cual es un mar maravilloso en temperatura para Europa y para África, ¿no? En aporte turístico estoy hablando. Y está también dentro de esa misma cuenca algo que se llama la zona de olivos. Dense cuenta cómo es la zona de olivos, abarca todo lo que es Portugal, España, Francia, Italia, tengo lo que es ¿cómo se llama? Croacia, ¿no? Croacia, estos países de la antigua Yugoslavia, tengo todo lo que es Medio Oriente,
tengo lo que es Turquía, ¿sale? Y tengo países africanos, me parece que de este lado está Egipto, por acá sí les fallo, muchachos, pero bueno, todos los países de la cuenca del Mediterráneo pues tienen esa virtud, ¿no? De la zona de los olivos. Y en ese sentido, pues, eh, representan los siguientes países, ¿no? Algunos que yo mencionaba: Grecia, Yugoslavia, Turquía, Argelia, son los países que la componen, ¿no? Y fíjense cómo es en este sentido algo importante comprender, porque pues la trilogía mediterránea es muy interesante debido a que hay por ahí estuvo muy de moda, no sé si lo llegaron a ver, en Facebook estuvo la exposición de luces de Vincent Van Gogh, un pintor maravilloso, ¿no? Que retrata un sinfín de obras increíbles. Me parece que era holandés, si no me equivoco. Si me equivoco, pues ahí googleelo, ya me ponen ahí en los comentarios: profe, no era alemán, era X, ahí me corrigen, pero creo que era alemán. Este, Él refleja, hay cuatro obras maravillosas que él refleja en el sentido de importancia de tres ingredientes fundamentales y principales para la dieta mediterránea, que se denomina la trilogía mediterránea. El primero que estamos viendo aquí es el trigo. Es un cuadro muy interesante, ¿no? Enmarcado principalmente por el amarillo, ¿no? La importancia del trigo, las harinas y obviamente el pan. Otro, los viñedos, ¿no? Vean ahí hay colores distintos, vean el contraste de uno a otro, ¿no? Y la parte del viñedo donde estamos hablando de la recolección, la pizca de la uva, el pisado, la elaboración del vino, ¿no? Era muy importante. Entonces la trilogía mediterránea, esto habla, ¿no? La dieta del Mediterráneo es fundamental, el trigo y la vid y el vino. Pero también el olivo, ¿no? Estos tres son importantes. Vean, los grandes sembradillos de árboles de olivo que pues brindan a estos tres la trilogía mediterránea, así como en México tenemos la trilogía de la cocina mexicana con el maíz, el frijol y el chile, pues en la zona del Mediterráneo también la tiene, ¿no? Y otro aspecto importante a considerar que la gente del Mediterráneo comprende muy bien es el estilo de vida del Mediterráneo, que además de la alimentación, pues es el descanso. La obra se llama La Siesta, ¿no? Pero ojo, no se trata de una siesta de 2 horas, ¿no? Como estamos acostumbrados, que después vamos a los tacos, nos comemos 10 tacos, ¿no? Dos cocas, una gringa y tres volcanes. Y entonces te da sueño, ay, ya me voy a echar una siesta. Y resulta que tu siesta es de 1 hora, hora y media. No, 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 no. Tengan mucho cuidado con malinterpretar en el estilo de vida mediterráneo la siesta. La siesta es de 15 a 20 minutos, que es un tiempo que te permite recobrar energías y continuar con tus labores. Ojo ahí, no comprendan la siesta en el sentido de aletargarnos toda la tarde, ¿sale? Ahora, en este sentido, la dieta mediterránea pues viene del griego diatia, que quiere decir forma de vida, ¿no? Dieta no quiere decir régimen estricto, dieta quiere decir la manera de hacer sí, cosas de manera cotidiana. Esa es mi dieta, ¿no? Eh, y no abarca solo aspectos alimenticios, sino habla de hábitos y tradiciones y costumbres. Entonces es una forma de vida, eso es importante comprenderlo, ¿sale? Ay, no se alcanza, bueno, espero que sí se alcance a ver por ahí bien. A mí se me ve un poquito, denme oportunidad. Vamos a ponerlo de otro color, a ver si por aquí lo podemos. Porque sí se ve muy claro y no ayuda. ¿Les parece color azul? Bueno, y si no les parece, ni modo, ya lo puse en color azul. Es show, es show. Entonces, fíjense, es un patrón de alimentación característico que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, entre los 50 y los 60, ¿sale? ¿Por qué surgen en esta zona? Recuerden que históricamente hay dos ejes importantes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están los italianos, están los alemanes y los japoneses. Y entonces a quien peor les va, porque son los que pierden, son ellos. Los rusos
los ingleses y los norteamericanos, bueno, los rusos dicen que no, pero por ahí estaban, ¿no? Los ingleses, los norteamericanos, son quienes resultan victoriosos. Los franceses, perdón, por ahí se me van los franceses, son quienes resultan victoriosos y bueno, por ahí comienzan en estas zonas comienza una parte crítica porque pues fueron las zonas más devastadas en este aspecto, ¿no? Y aparecen en estas zonas Creta, que es una isla, ¿no? Eh, eh, sur de Grecia, ¿no? El sur de Italia, la antigua Yugoslavia. Y pues eh, en ese momento, pues la población de la zona de Creta tenía la tasa más baja de ECV, enfermedades cardiovasculares. Ojo, vean el contexto de lo que estoy hablando, y esto estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, muchachos. Hoy en día hay gran cantidad de personas, y no solo en Italia, sino en México y en países latinos, con alta tasa de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en ese momento la isla pues tenía esa situación, ¿no? De baja cantidad, ¿no? Y composición aproximada, digo, no soy un experto de la nutrición, pero por ahí vean la composición que se tiene, ¿no? Tenemos 18% de calorías totales en proteínas, carbohidratos 55, grasas totales, ¿no? De 25 a 40, un promedio de 27, ¿sale? Colesterol 270 miligramos al día. El otro día, platicando con la maestra Leal, yo le preguntaba, le digo, oye, ¿cuántas calorías tiene una torta de tamal frito y un atole? Y me decía que cerca de 2.000 a 2.500. Entonces, imagínense, 2.500 calorías, que es el promedio que tienes que consumir en un día, es decir, en una comida de las tres que haces. Entonces, esta dieta a la que nosotros tenemos no se asemeja nada a la mediterránea, donde pues tiene, fíjense, 40-50 gramos de fibra por día, es decir, tengo carbohidratos, la composición es diferente, entonces es importante comprender esta parte, ¿no? Y la dieta mediterránea tiene algunas características. Lo primero es que es una cocina reposada. ¿A qué hace diferencia o qué hago referencia con una cocina reposada? Recuerden que también por la misma época, ¿no? Hablando de la Segunda Guerra Mundial, posterior aparece en Estados Unidos un concepto gastronómico que se llama el fast food. ¿Ok? Todos ubicamos el fast food. Tenemos grandes empresas globales, tenemos Kentucky, tenemos Domino's Pizza, tenemos Benedetti's, en fin, un número gigante de empresas, McDonald's, de empresas de este tipo, ¿no? Que es fast food. El contrario al fast food, que es la comida rápida, es el concepto del slow food. ¿Qué es el slow food? La comida lenta. La comida lenta o la comida reposada es esta comida que en muchas familias mexicanas seguimos teniendo. Es decir, la gente, la mamá que sale a comprar vegetales frescos de temporada, que decide comer lo que es de temporada primero porque es económico y porque es de mejor calidad. Y entonces prepara, hace, planea el menú y tiene menor cantidad de grasas saturadas, tiene menor cantidad de conservadores, tiene menor cantidad de elementos ajenos y dañinos para el cuerpo humano. Entonces, si es esa cocina reposada, vean a qué hago referencia. Nosotros hacemos cocina reposada en México, claro que la hacemos, pero por ahí eh, eh, no siempre con la mejor variación de, de, de nutrientes necesarios para el consumo. Pero esa es la cocina reposada, la cocina lenta, el slow food, ¿sale? Y es una cocina que pues, tradicionalmente se consume en compañías, sin prisas, compartiendo platos y la conversación. Recuerden que nuestro estómago y nuestro cerebro están conectados, pero cuando nosotros tenemos mucha hambre y comemos muy rápido, el estómago tarda en enviar la sensación de saciedad al cerebro. Entonces, si nosotros comemos rápido, vamos a comer de más. Cuidado con esa parte, ¿sale? Porque si no, vamos a terminar por ahí excediendo este punto, ¿no? Y obviamente pues, se habla de cuidado con el entorno y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, ahí son estas características. Otros elementos importantes,
dentro del estilo de vida mediterráneo, es la actividad física, el clima benévolo, que en el Mediterráneo es muy bueno el clima, pocas veces, nulas ocasiones hay grandes tormentas, la verdad es que es un mar muy tranquilo, y eso ayuda mucho, y el hábito de la siesta. Ya habíamos dicho que representa una siesta, cuidado con esa parte, ¿sale? Y ese se le conoce como el patrón de dieta mediterránea. ¿Ok? Es una dieta equilibrada, ¿no? Permite prevenir. El problema en muchas naciones latinoamericanas es que tenemos medicina eh, para curar y no medicina para prevenir. Eso es importante. Esta es una medida de prevención, y en México, como en otros países latinoamericanos, tenemos medicinas correctivas, no de prevención. Entonces, pues siempre ayuda muchísimo, ¿no? Y fíjense, en la relación entre la dieta y las enfermedades cardiovasculares es que el 80% pueden ser prevenibles si se eliminan estos factores, ¿no? El tabaco, el sedentarismo, la dieta adecuada, grandes consumos de alcohol. Cuidado ahí, muchachos, no quiero hacer alusión a nadie, ¿verdad? Pero pues cuidado con la cantidad de alcohol que consumen, ¿no? Y eso lleva pues a que todo esto lleve a un riesgo de mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y hay por ahí algunos refranes, ¿no? Que hacen referencia a la sabiduría del Mediterráneo. Quien bien debe alimentarse, quien no quiere oxidarse, ¿no? A quien ajo come y vino bebe, ni la víbora le puede. Son refranes muy comunes en la zona. Algunos no los pude traducir como de la mejor manera, pero hice por ahí mi mejor esfuerzo. Con huerta y verdura alejas a la sepultura, un poco de algo y mucho tomate, y no habrá quien te mate. Fruta y camino diario para hacer un centenario. Legumbre, hortaliza y verdura frenan las apreturas. Beber con medida, ojo, dice ahí beber con medida, muchachos. Dice beber con medida, no ponerse hasta. Beber con medida alarga la vida. Leche y movimiento para buen envejecimiento. Tertulia, zapato y alimentación mantienen tu corazón. Poca calma, poco plato y mucha suela de zapato. Vean, el sentido de hacer de la actividad física, eso es muy importante para el estilo de vida mediterráneo. Vida, fruta y verdura. Entonces, en la dieta del Mediterráneo, de acuerdo con lo que representa, lo que deberíamos, vean lo que nosotros deberíamos comer de manera abundante. Hablamos de frutas, frutos secos, verduras, cereales, legumbres, y vean, como proteína principal aparece el pescado, ¿no? Entonces, nosotros pareciera que la estemos haciendo al revés, ¿no? Comemos muy poco frutas y vegetales, y nuestro consumo muy alto es de carnes rojas, ¿no? Entonces, consumo moderado, alcohol, y habla específicamente de vino tinto, no habla de destilados o de otros fermentos. Cuidado ahí, muchachos, ¿eh? No quiere decir que al rato van a decir que porque vieron en la clase que es bueno el alcohol, pues se están embriagando diario, porque están llevando la dieta mediterránea. No, significa que el consumo es moderado. Y consumo reducido, hablamos de productos lácteos, cárnicos, y carne en este sentido, embutidos, proteínas rojas. Cuidado con esa parte, ¿no? Por ahí dentro de la eh, información que estuve buscando, me di cuenta de que en España, vean cómo ha evolucionado, esta es una gráfica del 2004, el porcentaje de gasto en alimentos, es cuánto gasta, ¿no? Entonces vean, algo que me llamó mucho la atención es lo siguiente: vean cómo las patatas y vegetales disminuyeron, porque en amarillo tengo 1954 y en color blanco el 2004. Entonces, las patatas y los vegetales disminuyen y la carne aumenta. Aquí hay dos factores importantes a mencionar. Ojo, Europa comenzó a tener un nivel de vida mejor, y cuando tenemos un nivel de vida mejor, uno de los primeros aspectos que mejoramos cuando ganamos más dinero es la alimentación. Y la carne es uno de estos. El paradigma existente es que la alimentación es mejor cuando comes más carne, ¿no? Entonces, es un paradigma que existió en ese momento, ¿no? Y otro que también llamó mi atención, miren, el pescado aumentó también su consumo al igual que la carne, ¿no?
Estoy hablando solo de España. Y la fruta también aumenta. Ok, hubo menos vegetales, pero hubo más fruta. Entonces por ahí se puede compensar un poquito la dinámica, ¿no? Y hay algunos análisis que pues es importante que mencionarlo. eh, de lo que la dieta mediterránea representa. Entonces, fíjense, algunas fortalezas. Es que previene enfermedades y el precio es accesible. ¿Por qué? Porque son productos de temporada, ¿sale? No se hacen productos fuera de temporada. No se hacen platillos con productos fuera de temporada. ¿Cuál es una debilidad? Ojo, tiempo de preparación. El ritmo de vida que tenemos, pues es complicado poder realizar estas preparaciones de comida lenta, de comida reposada, del slow food, ¿no? También la dedicación a la compra. Como son vegetales que son de temporada, pues no siempre los podemos encontrar en las zonas y obviamente requiere de buscarlos, ¿no? De tenerles esta consideración. Eh, las amenazas, que muchos restaurantes ya hay una gran oferta de fast food, ¿no? De comida rápida, sumado al tipo de vida que estamos teniendo, pues complica, ¿no? Eh, Otra cosa, las dietas hipocalóricas y los cánones de belleza actuales. Es decir, como que cuesta trabajo decir, es que esto no como porque pues voy a subir de peso o, no, o lo voy a comer porque tengo que subir de peso. Y algunos fármacos que sustituyen la correcta alimentación, ¿no? Los famosísimos suplementos, que su nombre lo dice, suplemento, está queriendo suplir cuando debería ayudar. Entonces la gente erróneamente cree que con eso ya comió, cuando no es así. Entonces está por ahí una de las amenazas, pero entre las oportunidades es que hoy en día, y lo vemos directamente, por ejemplo, con ustedes ya en medida de su crecimiento y de su avance, se van dando cuenta por la seguridad alimentaria. Es decir, ya te preguntas de dónde viene, cómo lo preparan, ya por ahí tienes esta parte, ¿no? Obviamente el nivel de educación también influye mucho, porque ustedes estoy seguro que ya no comen cualquier cosa o en cualquier lugar. Y si es así, pues hay que cambiar esa parte, ¿no? Hay que por lo menos preguntarnos o ver algunos estándares de higiene de los lugares en los que solemos comer. ¿Ok? Entonces, pues son áreas importantes que la dieta mediterránea tiene. Y entonces, fíjense, tenemos lo que es la pirámide de la dieta. Vean, vamos de abajo hacia arriba. Tengo gran cantidad de actividad física, descanso adecuado, convivencia, ¿no? Es la característica del estilo de vida. Biodiversidad y estacionalidad, perdón, productos tradicionales, ¿no? Bueno, de ahí viene que hay que tomar gran cantidad de agua e infusiones de hierbas. Eso es como importante, es la base. De ahí viene con la comida, en cada comida principal, frutas de 1 a 2, verduras más o igual que 2 raciones, aceite de oliva, pan, pasta, otros cereales de 1 a 2 raciones y preferentemente cereales integrales, eso es importante, ¿no? Ahora, cada día que aconsejan frutos secos, semillas, aceitunas, ajo, hierbas, especias, eh, mezclarlo por ahí, ¿no? Y vean, derivados de lácteos, ¿sale? Preferentemente bajos en grasa. Viene carne magra, pescado, marisco, huevos, legumbres. En la penúltima viene lo que son patatas, carne roja, carnes procesadas. Y como último tenemos dulces. Y vean, acá arriba dice, vino con moderación. Ojo, con moderación. Eso es importante. Pareciera que nosotros lo tenemos al revés. Nuestra dieta pareciera que la pirámide está al revés, donde es gran cantidad de dulces, gran cantidad de grasas, gran cantidad de proteínas, poca cantidad de vegetales, muy poca agua, porque estoy seguro que algunos de ustedes, muchachos, de los que está viendo el video, tiene el hábito y la costumbre de comer con refresco todos los días o 3 veces al día. No le ponen Coca-Cola a su cereal porque de veras ya no pueden, pero es constante el uso de esto y toma muy poca agua. Y entonces tienes 25 años y ya tienes problemas con los riñones, pues, entonces es importantísimo esto, el consumo de agua, de infusiones, el mismo café, el vino, pero con moderación, porque no se trata de embriagarse. Entonces este tipo o este estilo de vida es importante conocerlo, ¿no? Ahora, dentro de la actividad que vamos a realizar, muchachos, les toca realizar una búsqueda de 2 regiones.
la región central y la región sur. Aquí debe decir sur, perdón, aquí no es sur, es región sur. Sur de Italia. Estas regiones pues las van a buscar y me van a buscar dos elementos importantes. Primero, ingredientes principales de su alimentación, bebidas típicas de la región y platillos típicos. ¿Sale? Estos tres me los van a comenzar a trabajar, ¿sale? De lo que representa Italia. ¿Ok? Entonces tengo región central y región sur. Ingredientes principales en todos los sentidos. Aceites, granos, vegetales, proteínas, lácteos, derivados de lácteos, ¿sale? Bebidas, hablamos de vinos, hablamos de infusiones, hablamos de café, van a encontrar información muy importante acerca del café en esto y platillos típicos, ¿sale? Esto es importante, qué hay, qué se come, cómo se come, todo lo que representa. Entonces, es la actividad para entregar. Le voy a enviar a Yasmín las indicaciones para poderlo entregar. Entonces, cerrando, los italianos tienen estas tradiciones, tienen estas costumbres y es importante comprender que la parte histórica pues influye de manera importante en la actualidad. Cerramos la sesión del día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo, espero que nos estemos trabajando bien. Me da mucho gusto. En próximos días voy a estar subiendo la clase de cocina, la voy a también a grabar, voy a dejarles la receta, la preparación para que ustedes la hagan en casa y puedan también ustedes subir su video con el uniforme, todas las características importantes que hay que cumplir en este aspecto. Entonces, no me queda más que despedirme, chicos, cuídense mucho, por favor. Reitero mi nombre, Guillermo Arroyo, docente de la licenciatura en gastronomía del grupo 6LG11 con la materia de cocina internacional 2, la unidad 1 que es Italia. Estamos terminando la clase digital por contingencia debido al COVID-19. Soy parte del miembro académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, del Tecnológico Nacional de México y pues seguimos trabajando, muchachos. Les deseo un excelente día, cuídense mucho. Bye bye.